República Dominicana es tierra de talento y perseverancia, y la arqueóloga Kathleen Martínez lo confirma al ser reconocida por la prestigiosa lista 50 Over 50 de Forbes USA. Esta destaca a mujeres que han alcanzado el éxito en la segunda mitad de sus vidas. Las grandes obras no se logran con la fuerza, sino con la perseverancia, escribió Martínez en Instagram tras conocer la noticia. Martínez, quien ha dedicado más de 20 años a la arqueología en Egipto, ha mantenido firme su objetivo: encontrar la tumba de Cleopatra. Para ella, más que un hallazgo arqueológico, su misión representa un acto de justicia histórica, reivindicando el legado de una reina que hablaba 9 idiomas, era filósofa y gobernó con sabiduría. Forbes destaca que Martínez podría estar cerca de responder una pregunta que ha intrigado al mundo por siglos: ¿dónde está la tumba de Cleopatra? Su trabajo en la ciudad egipcia de Tapazoris Magna ha llevado a importantes descubrimientos, entre ellos un túnel de 1.300 metros tallado en piedra arenisca y ubicado a 13 metros bajo tierra. El hallazgo, que data del año 280 a.C., es una hazaña arqueológica sin precedentes. La revista también resalta que Martínez, antes de incursionar en la arqueología, inició su carrera como abogada penalista en República Dominicana. Kathleen Martínez nació en Santo Domingo en 1966. Su padre, Fausto Martínez, profesor y erudito jurídico, poseía una amplia biblioteca privada de la que Kathleen se nutrió para investigar la que con el tiempo sería su gran pasión: Egipto y los últimos días de Cleopatra. Antes de continuar con el video, déjenme agradecerles que ya llegamos a los 50,000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad, sin ustedes esto no sería posible, literal. A los que todavía no se han suscrito, suscríbanse para que puedan ver más videos como este. Tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Desen una vuelta porque estoy seguro que se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario, tan sencillo y práctico como no la conocía o sí la conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ya no tienen que venir a México o pedirle a alguien que le envíen los dulces o botanas mexicanas. Ya San Francisco de Macorís cuenta con una tienda dedicada 100% a productos mexicanos, tanto dulces picosos como dulces no picosos. Tienen envíos tanto locales como nacionales, entonces desen una vuelta por el Instagram de Dulcería Agridulce, donde van a encontrar una gran variedad de productos: pelón pelos ricos, pulparindo, tajín, chamoy, obleas, paletas de cajeta, bombones de cajeta envinada, pelonetes. En resumen, todo lo que se te pueda ocurrir lo vas a encontrar en Dulcería Agridulce. Desen una vuelta por su Instagram para que vean la gran variedad de productos que tienen. Ahora sí, seguimos con el video. A pesar de su pasión desde niña con Egipto, centró sus primeros estudios en la carrera jurídica. Mis padres me habían convencido de que no valía la pena que yo fuera arqueóloga, porque nunca tendría un trabajo serio y no podría vivir de esa profesión. Me convencieron. Estudió Derecho como su padre y se graduó a los 18 años, empezando a trabajar como abogada. Antes de graduarse en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, fue a estudiar inglés en Estados Unidos en la Brown University. Tiene también una maestría en finanzas y una maestría en arqueología. Martínez realizó su primer viaje a Egipto en el 2002. Logró contactar con el arqueólogo y director del Consejo Supremo de Antigüedades, Zoe Hawass, y visitó algunos templos. Cuando llegó a Tapazoris Magna, entendió, explica, que era el lugar que buscaba. Regresó a su país, decidió dar un giro a su vida y preparó un proyecto con el apoyo de la Universidad Católica de Santo Domingo para empezar a excavar. Era la primera vez que Egipto otorgaba una licencia para excavar a un país de América Latina. La propia Kathleen Martínez financió la primera expedición y muchas otras. Los primeros trabajos se iniciaron en 2004. En 2005 decidió abandonar su despacho de abogados para trasladarse a Egipto y dedicarse a la arqueología. También se reunió con la canciller y fue nombrada consejera de Cultura de Egipto, viajando con pasaporte diplomático. El 18 de abril del 2018, el Museo del Cairo inauguró la primera exposición 10 años de la arqueología dominicana en Egipto.
donde se expusieron los avances, logros y más de 350 elementos arquitectónicos rescatados por Martínez de la dinastía tolemaica dispuestas en la sala principal del Museo Egipcio de El Cairo. Los artefactos son un registro de la vida cotidiana, las actividades administrativas y religiosas, y el papel real y social que surgió al final del periodo tolemaico. En la exposición se destacó el primer aporte de Latinoamérica a la ciencia de la egiptología. En enero del 2019 saltó de nuevo la polémica sobre la posibilidad de que se estuviera cerca del descubrimiento de las tumbas atribuidas a una conferencia de Zahi Hawass en la Universidad de Palermo. Tras la expectación, el egiptólogo desmintió la noticia asegurando en un artículo publicado en el diario Al-Aram que la tesis de que las tumbas estuvieran en Taposiris Magna no era suya sino de Kathleen Martínez, y que no creía la hipótesis de Martínez porque los egipcios nunca enterraban en el interior de un templo, dado que los templos eran para rendir culto, y este lo era para la diosa Isis. Es por lo tanto improbable que Cleopatra fuera enterrada ahí. En octubre del 2024, Martínez lideró una nueva expedición en la zona de Taposiris Magna, a las afueras de Alejandría, donde según su teoría podrían encontrarse los restos de Cleopatra. Este proyecto ha contado con el apoyo de un equipo multidisciplinario de más de 50 expertos en geociencias, encabezado por el reconocido oceanógrafo y geólogo Dr. Robert Ballard, famoso por descubrir los restos del Titanic en 1985. La expedición también cuenta con el respaldo de National Geographic, quienes se encuentran en Egipto documentando cada avance en la búsqueda. La perseverancia y el enfoque único de la doctora Martínez, quien ha pasado más de 2 décadas estudiando y excavando en Egipto, la han llevado a hacer descubrimientos sin precedentes. Entre estos hallazgos figuran más de 200 momias, monedas de oro con el rostro de Cleopatra y estructuras hundidas que datan de un gran cataclismo en la región. Su teoría desafía las tradicionales, postulando que la tumba de Cleopatra se encuentra en una zona sumergida frente a Taposiris Magna, lugar que antes había considerado el poco interés arqueológico. Además, en octubre del 2024, la doctora Martínez inauguró la exhibición Taposiris Magna Treasures. Su determinación y visión han marcado un antes y un después en la búsqueda de los misterios del antiguo Egipto, llevando consigo el orgullo de toda una nación. Algo bien curioso es que Cleopatra, la última reina de Egipto, predijo que ningún hombre encontraría su tumba. Sin embargo, la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez podría estar cerca de desafiar esa profecía. Martínez ha dedicado casi 2 décadas de su vida en la búsqueda del lugar del descanso final de Cleopatra y Marco Antonio, una búsqueda que comenzó en 2005 y que la ha llevado al templo de Taposiris Magna ubicado cerca de Alejandría. Esta teoría se basa en varias pistas históricas y arqueológicas, incluyendo monedas y estatuas de la época tolemaica encontrado en el sitio, así como la alineación astronómica del templo. El descubrimiento más emocionante para Kathleen y su equipo fue una serie de túneles y cámaras subterráneas que podrían llevar a la tumba de Cleopatra. Estos túneles, algunos de los cuales están sumergidos en agua, aún están siendo explorados y representan un desafío significativo para los arqueólogos. El trabajo de Martínez no solo es significativo por su potencial para resolver uno de los mayores misterios de la historia antigua, sino también por su impacto en la arqueología y la historia del mundo antiguo. Encontrar la tumba de Cleopatra podría proporcionar una gran cantidad de información sobre su vida, su reinado y la cultura egipcia de la época tolemaica. Además, el éxito de Kathleen como arqueóloga latina en un campo dominado históricamente por hombres europeos y norteamericanos, lo cual es una inspiración para muchas mujeres y minorías en las ciencias. Una reseña del Daily News Egypt indica que la misión encontró depósitos de fundación bajo el muro sur del recinto, que contienen artefactos y objetos ceremoniales que arrojan nueva luz sobre la historia del periodo tolemaico tardío. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra un busto en mármol de una reina tolemaica. La doctora Martínez sugiere que por el contexto donde ha sido encontrada, esta estatuilla podría representar a la reina Cleopatra VII.
La misión encontró también un busto de piedra caliza de un rey adornado con el tocado ceremonial de los faraones, 337 monedas con la imagen de Cleopatra VII, vajillas de cerámica ceremonial, lámparas de aceite, estatuillas de bronce, un recipiente de piedra caliza para cosméticos y un anillo de bronce dedicado a la diosa Hathor, entre otros artefactos y fragmentos de utensilios que confirman que la construcción del templo data del siglo I a.C. ¿Eras tú de los que conocías el gran trabajo de esta dominicana? Literal es un orgullo dominicano. Este canal principalmente se ha dedicado a recopilar información sobre esos dominicanos que hace mucho tiempo pusieron nuestro país en alto, pero incluso a mí mismo ya me preocupaba que en la actualidad no hubieran tantas figuras dominicanas que hicieran ese trabajo. Obvio, poniendo de un lado la música y el deporte, porque siempre ahí tenemos figuras. ¿Eras tú de los que la conocía? Déjalo en los comentarios, porque así le voy midiendo de cuántos la conocían y cuántos no. También de esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.